Do you know what was in the bag? No, bueno, in my mind it's always like construction things. Even maybe, I don't know, the cleaning from the house, I don't know. Quien habla es Michelle Troconis, novia de un empresario inmobiliario, y aunque su declaración podría parecer perfectamente lógica, nada de lo que dijo tenía sentido para las autoridades policiales. Este es un caso donde los engaños, las traiciones y la ambición de un hombre causaron una tragedia que arruinó muchas vidas y cuya investigación todavía no ha sido cerrada, pues falta lo más importante: un cuerpo cuyo paradero se desconoce. El hecho que conmocionó a los habitantes de Connecticut y tuvo una gran repercusión en los medios está lleno de giros inesperados que te invitamos a conocer quedándote con nosotros hasta el final del video. El caso de Jennifer Dulos. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. El 27 de septiembre de 1968 nació en Nueva York, Estados Unidos, la pequeña Jennifer Rebecca Farber, quien siendo una adulta, adoptó el apellido de su esposo y se hizo conocida por el nombre de Jennifer Dulos. La niña creció en el seno de una familia acaudalada y muy bien conectada, conformada por su madre, Gloria Ortenberg, su padre, Hilliard Farber, y su hermana Melissa. Gloria, doctora en educación de la Universidad de Columbia, fue directora del programa Head Start de esa casa de estudios fundado para darles oportunidades educativas a niños pertenecientes a familias de bajos ingresos de las comunidades de West Harlem y Washington Heights en Nueva York. La familia de Gloria era muy influyente y estaba relacionada con el mundo de la moda. Uno de sus tíos, Arthur Ortenberg, fundó junto a su esposa Liz Claiborne una exitosa empresa de ropa que lleva el nombre de la reconocida diseñadora. En cuanto al padre, Hilliard comenzó su carrera en el Chase Manhattan Bank, donde ascendió rápidamente a un cargo directivo. En 1975 fundó la firma de corretaje Hilliard Farber y Compañía, de la que fue presidente y director ejecutivo hasta que la vendió en 2008. Los esposos Farber eran conocidos por sus iniciativas filantrópicas. Fueron benefactores de la Escuela Santa Ana de Brooklyn Heights, a la que él le dedicó 31 años como miembro de la junta directiva. Además, colaboraban con Caring, una organización para ayudar a niños en riesgo, fundada en 2012, de la que Gloria fue presidenta. En medio de toda esa bonanza, y también de las enseñanzas para ser generoso con el prójimo, iban creciendo Jennifer y Melissa. Las hermanas Farber eran muy unidas y siempre estuvieron rodeadas de comodidades gracias a la excelente posición económica de la que disfrutaban sus progenitores, quienes sentían devoción por sus hijas. La familia vivía en un edificio de la Quinta Avenida de Nueva York. Siendo adolescente, Jennifer combinó sus estudios secundarios con la práctica del squash y llegó a entrar en la clasificación nacional. Según lo que ella misma contaba, en esa época tenía un grupo de amigos muy unidos, a quienes, siendo adulta, echaba de menos. Al terminar la escuela en 1987, ingresó en la Universidad de Brown, ubicada en la ciudad de Providence, en Rhode Island, donde se graduó con honores. Después hizo una maestría en escritura en la Escuela de Artes Tisch, en la Universidad de Nueva York. Según una de sus mejores amigas, Jennifer se dedicó a escribir durante más de 10 años y entre 1994 y 1999 escribió 4 obras. Además, junto con varios miembros de su entorno cercano, fundó un grupo de teatro llamado Playwrights Collective.
En 1999, Jennifer decidió recorrer el país en su vehículo con Sophie, una perrita de la raza Cavalier King's Charles Spaniel. En 2000, se instaló en el estado de Colorado con su fiel compañera que ya tenía 8 años y falleció unos meses después. Un día de 2003, Jennifer se reencontró con un antiguo conocido de su época de estudiante. Este ex compañero, a quien alguien le había presentado durante su primera semana en la Universidad de Brown, se llamaba Fotis Dulos, con quien muy pronto comenzaría una historia de amor. Fotis nació el 6 de agosto de 1967 en Estambul, Turquía, en el seno de una familia de origen griego. Era hijo de Petros y Cleopatra Dulos y tenía una hermana mayor llamada Rena. Los primeros 7 años de su vida los pasó en la capital turca, pero luego la familia emigró a Grecia, específicamente a la ciudad de Atenas, donde Fotis permaneció el resto de su infancia y adolescencia. Fotis dijo que aunque Grecia se había convertido en su hogar, sentía la necesidad de sumergirse en un entorno de mayor diversidad cultural, lo que lo impulsó a tomar la decisión de estudiar en Estados Unidos. En 1986, cuando tenía 19 años, llegó al país norteamericano para estudiar en la Universidad de Brown. Posteriormente se inscribió en la Escuela de Negocios de Columbia en Nueva York, donde realizó una maestría en finanzas. En esa ciudad vivió varios años y durante buena parte de ese tiempo trabajó en una consultora de gestión. Más allá del ámbito académico, Fotis era un apasionado del esquí acuático y fue campeón internacional de la disciplina. En el 2000, siendo un hombre de 33 años, contrajo matrimonio con Hilary Vanessa Aldana, también egresada de la Universidad de Brown. Todavía estaba casado con ella cuando en 2003 su camino se cruzó con el de Jennifer. Ese encuentro casual reavivó una atracción que sintieron cuando eran estudiantes, pero que en ese entonces no progresó. Esta vez, él tomó la iniciativa y en enero de 2004 le envió un correo a Jennifer para verse. Fue entonces, 17 años después de conocerse siendo universitarios, que comenzó entre ellos una relación sentimental. Unos meses más tarde, para julio de 2004, Fotis y Hilary estaban legalmente divorciados. Apenas un mes después, para fines de agosto, Jennifer y su antiguo amor platónico contrajeron matrimonio. Según una de las amigas de ella, el hombre era encantador, inteligente y divertido, además de atractivo. Después de su boda, que se celebró en Manhattan, Jennifer y Fotis se establecieron en una localidad de Connecticut. Ese mismo año, él creó Ford Group, una empresa de bienes raíces que se hizo exitosa rápidamente y se especializó en la construcción de viviendas lujosas. Según decía, le encantaba trabajar con otras personas para hacer realidad su visión y darles un lugar al que pudieran llamar hogar. Para iniciar su negocio contó con el apoyo financiero de su suegro, quien le hizo un préstamo importante a bajo interés. El 26 de abril de 2006, los jóvenes y exitosos esposos se convirtieron en padres de mellizos, Petros y Theodor. Luego, en 2008, nacieron Constantino y Cristian, también mellizos. Y finalmente, en 2010, llegó al mundo Cleopatra Noel, conocida como Noel. Con el crecimiento de la familia, Jennifer puso a sus hijos como prioridad. Además, la tarea resultaba muy demandante, pues a medida que los niños iban creciendo, no solo había que velar que cumplieran con todo lo relacionado con su formación académica, también comenzaron a tener distintas actividades artísticas y deportivas. En este último ámbito, para Fotis lo más importante era el esquí acuático, y de hecho, los chicos mayores se convirtieron en campeones internacionales en esa disciplina. La crianza de sus hijos mantenía ocupada la agenda de Jennifer, pero también contaba con ayuda para el cuidado del hogar y de los pequeños. Eso le permitió mantenerse conectada con su profesión como escritora de Patch.com,
una plataforma de noticias locales de Manhattan, lo que combinaba con el mantenimiento de su propio blog, donde, entre otras cosas, compartía información sobre su vida. En una publicación de abril de 2012, por ejemplo, contó lo difícil que le resultaba dormir con su hija más pequeña, que en ese momento tenía 18 meses. La familia se mudó varias veces, pues habitaban provisionalmente las casas que Fotis construía, mientras lograba venderlas. Así fue hasta que en 2012 se instalaron en una mansión en la localidad de Farmington, Connecticut, que Fotis construyó para su familia. Fue edificada en un terreno de 1 hectárea y, entre otras comodidades, contaba con 6 dormitorios, 7 baños, gimnasio y varias chimeneas distribuidas en 3 plantas que sumaban 1,000 metros cuadrados. A juzgar por las imágenes familiares en las que se les observaba sonrientes y disfrutando, los Dulos parecían ser muy felices. Sin embargo, el año en que se mudaron a Farmington comenzaron a surgir, o al menos a hacerse palpables, las tensiones entre los esposos. La propia Jennifer comentó en su blog, en el mes de marzo de 2012, que ella y su cónyuge tenían vidas cada vez más independientes y con el tiempo las cosas entre ellos fueron empeorando. En septiembre de ese mismo año, Jennifer y Fotis contrataron a una estudiante de psicología llamada Lauren Almeida para que ayudara con el cuidado de sus 5 hijos durante los fines de semana. No obstante, con el tiempo, la joven se hizo cada vez más presente en las rutinas familiares y cuando se graduó, a mediados de 2013, comenzó a trabajar media jornada de lunes a viernes y los sábados cumplía la jornada completa. La niñera se convirtió en la mano derecha de Jennifer y acompañaba a los Dulos en sus viajes tanto en Estados Unidos como fuera del país, lo que le permitió conocer muy bien a cada uno de los miembros de la familia. Según lo que Lauren contó en una entrevista posterior, cuando ella inició su relación laboral con Jennifer y Fotis, ya habían surgido los problemas entre los esposos, pero no eran tan evidentes las tensiones, y al comienzo, a la chica le pareció que las cosas de la pareja marchaban bien. La joven admiraba el trato de Jennifer con los niños. La veía como una madre cariñosa y cercana, que disfrutaba jugando y cantando con ellos. Fotis, en cambio, era un padre más distante y se mostraba muy exigente con los menores, especialmente cuando se trataba de su rendimiento en los deportes. Lauren no solo era una persona de confianza para Jennifer. Pasado algún tiempo, Fotis le ofreció un puesto en su compañía de construcción e inmobiliaria y ella aceptó porque le pareció una idea desafiante. Eso sí, para mantenerse al frente de sus responsabilidades con los niños, dividía su tiempo entre ambas actividades. Con el transcurso de los años, Fotis comenzó a pasar cada vez más tiempo alejado de su hogar. Según las reseñas, en 2016, su pasión por las competencias de esquí lo llevaba a estar hasta 10 días fuera de casa. En esa época, durante un viaje a Miami, conoció a una mujer que lo cautivó, llamada Michelle Troconis, con quien no tardó en comenzar una relación fuera del matrimonio. Michelle, quien nació en Memphis, Tennessee, y fue criada en Venezuela, es una de las 4 hijas de Marisela Arreaza, una psicóloga clínica, y de Carlos Troconis, un reconocido médico pediatra venezolano especializado en cirugía cardíaca. Michelle se graduó de psicóloga en la Universidad Central de Venezuela en el año 1998 y luego se formó como educadora para niños con necesidades especiales en el Instituto Universitario ADEPANE, que es la Asociación Venezolana de Padres y Amigos de Niños Excepcionales. Posteriormente, la psicóloga se especializó en equinoterapia, un tratamiento que se basa en la interacción con los caballos para el desarrollo de habilidades físicas, emocionales y cognitivas. Con el tiempo, Michelle se involucró en el mundo de las relaciones públicas, campo en el que trabajó para el Gantut Racing and Polo Club en Abu Dhabi entre el 2000 y el 2003. Más adelante, entre 2003 y 2012, se desempeñó como directora de mercadeo y relaciones públicas del centro de esquí Cerro Castor en la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, Argentina.
En 2007 tuvo una hija con Gastón Bege, un famoso esquiador argentino con quien Michelle logró un acuerdo de paternidad unos años después. Con el tiempo, la niña, llamada Nicole, se convirtió en campeona de esquí. En ese tiempo, Michelle también fue presentadora y productora de un programa televisivo de ESPN llamado Snow Time, que se traduce como Tiempo de Nieve, el cual se realizaba en estaciones de esquí de Argentina y Chile. Eventualmente, Michelle se mudó a Estados Unidos, específicamente a Miami, y en 2013 se casó con Paul Enrique Jiménez, un venezolano que vivía en esa ciudad del país norteamericano, de quien se divorció en 2016. Fue justamente en esa época que Michelle conoció a Fotis e incluso comenzó a trabajar con él en su empresa. Mientras la relación de los esposos dulos iba de mal en peor, apenas comenzó el año 2017, una tragedia sacudió a Jennifer y su familia, pues el 8 de enero falleció su padre, Hilliard, quien tenía 83 años, de los cuales pasó 58 casado con Gloria. A pesar de las crecientes tensiones, en marzo los dulos viajaron a Aspen, Colorado, para esquiar y se quedaron 2 semanas en una casa que había pertenecido a Hilliard. Durante esas vacaciones hubo una fuerte discusión que surgió cuando Fotis quiso llevar a sus hijos de 11 años a un club nocturno y Jennifer se opuso. Antes de regresar a su hogar, el grupo viajó a Miami, Florida, para que los niños practicaran esquí acuático. Allí se encontraron con Gloria y se alojaron en un hotel. Fue durante su estadía en las costas de Florida cuando Jennifer finalmente se desahogó con su madre y con Lauren, a quienes les habló con toda sinceridad de la crisis de pareja que llevaba años arrastrando. Les dijo que su matrimonio estaba desmoronándose y que sospechaba que Fotis tenía una relación con una colega llamada Michelle. Aparentemente, Jennifer se enteró del engaño por un correo electrónico y unos recibos que halló en un viaje a Utah que Fotis había hecho con Michelle y otra pareja. Según lo relatado por Lauren, a raíz de ese descubrimiento, Jennifer confrontó a Fotis y él terminó por admitir su aventura. Ese fue un punto de quiebre que dio inicio a un turbulento proceso de separación, con discusiones cada vez más frecuentes e incluso violentas. Las cosas escalaron a tal punto que Jennifer comenzó a sentir temor por su integridad y la de los niños. A principios del mes de junio de 2017, él llegó a amenazarla en medio de una pelea relacionada con las actividades deportivas de los chicos. Aparentemente, Fotis los presionaba para que dedicaran más tiempo a la práctica del esquí acuático porque quería que se hicieran profesionales en esa disciplina. Y Jennifer salió en defensa de sus hijos, alegando que ellos no querían eso, que le tenían demasiado miedo a su padre como para contrariarlo. Ese incidente fue tan violento que Jennifer se alejó corriendo para encerrarse en una de las habitaciones donde estaba Lauren y una de las niñas. Fotis la agredió verbalmente del otro lado de la puerta mientras intentaba entrar, pero los gritos de su esposa terminaron por hacer que se retirara. Poco después, luego de 13 años de matrimonio, Jennifer se fue de la casa con los niños y Lauren. Al ver que su esposa se había ido, Fotis llamó al 911 y le dijo a un operador que estaba preocupado por su esposa y sus hijos. Describió el vehículo en el que debía estarse desplazando e indicó que seguramente se había dirigido a Nueva York. Agregó que había estado tratando de comunicarse con ella, pero no le respondía ni las llamadas telefónicas ni los mensajes de texto, aunque por la aplicación de mensajería podía ver que sí los estaba recibiendo. A raíz de ese llamado, un funcionario acudió a la casa de Fotis, quien afirmó que él y su pareja habían discutido, pero se cuidó de resaltar que no hubo violencia o amenazas involucradas. También mencionó que acababa de descubrir que su esposa había empacado todas sus cosas personales. La policía también trató de localizar a la mujer y a su niñera, pero ninguna atendió. Sin embargo, poco después, el panorama cambió cuando un funcionario judicial
les notificó que Jennifer había solicitado el divorcio y que también pidió una orden de alejamiento porque temía por su integridad. Según algunas reseñas, la mujer denunció que los arrebatos de Fotis no ocurrían exclusivamente en el ámbito de sus problemas domésticos. Trascendió que el empresario era volátil y con frecuencia tenía reacciones exageradas ante las situaciones que lo incomodaban. Sumado a todo eso, era impulsivo e imprudente al volante. En la demanda de divorcio, Jennifer alegó que el padre de los niños había adquirido un arma de fuego y que se había vuelto cada vez más irracional y agresivo. Agregó que, en una ocasión, la amenazó con raptar a los chicos si ella no aceptaba los términos que él proponía en el marco de su separación. La mujer también expuso que su pareja la había engañado con Michelle y pidió la custodia total de los niños. Tras dejar la vivienda familiar, Jennifer se instaló con sus hijos en una residencia alquilada en New Canaan, también en Connecticut, aproximadamente a 113 kilómetros de la mansión de Farmington. Según los registros policiales, un día después de la partida de su esposa, Fotis acudió a la policía para entregar el arma de fuego que había comprado, según dijo, con la exclusiva intención de proteger a su familia. A pesar de la solicitud de Jennifer, mientras avanzaba el juicio, el tribunal otorgó, de forma temporal, una custodia compartida de los 5 niños de la pareja. En ese contexto, un tiempo después de que Jennifer dejara la casa de Farmington, Michelle y su hija se mudaron con Fotis, oficializando así su relación. Aunque en determinado momento se estableció que Michelle no debía estar en la casa durante las visitas de los niños, más adelante se conoció que ese requerimiento no se cumplía, y para evitar las consecuencias, el padre les pedía a sus hijos que no revelaran lo que realmente ocurría. En diciembre de 2017, todavía enfrascados en el proceso de divorcio, Fotis le pidió por escrito a Jennifer, a través de un correo electrónico, una especie de tregua. En el texto, le dijo que los niños merecían tener una madre y un padre, pero si no podían estar juntos, al menos debían tratar de tener una relación cordial por el bien de sus hijos. Sin embargo, al llegar el 2018, el escenario se complicó aún más. Al conflictivo proceso de divorcio se sumó un nuevo elemento. La familia Farber inició una demanda en contra de Fotis por haber faltado al compromiso que asumió cuando le prestaron la cuantiosa suma de $2,5 millones para su negocio. En ese litigio, Fotis fue representado por su amigo y abogado Kent Douglas Mawhinney. Jennifer siguió adelante con sus hijos con la ayuda de Lauren, y era una madre que asistía a todas las reuniones de la escuela New Canaan Country, donde los inscribió desde la mudanza. También se unió a los grupos de padres, lo que le permitió establecer relaciones sólidas en la comunidad en un corto tiempo. Así llegó el viernes 24 de mayo de 2019, fecha en la que los niños salieron con su madre de la casa rumbo a la escuela. Ese día, uno de los vehículos de Jennifer, su Chevrolet Suburban negra, fue vista a eso de las 8 de la mañana en la fila de autos que se formaba para dejar a los alumnos en la institución. Unas horas después, alrededor de las 11 de la mañana, Lauren, la niñera, llegó a la casa y vio que faltaba uno de los vehículos. Aunque eso no era extraño porque sabía que Jennifer iba a salir, sí le llamó la atención que no se había llevado la Range Rover. Al llegar a la cocina, se sorprendió al ver en la entrada la cartera de su jefa en el piso. También le resultó fuera de lo normal que no se había tomado su taza de té y que no se había comido su barra de granola, lo que era parte de su rutina diaria. No obstante, optó por pensar que quizá tuvo que salir apurada. Entonces lavó la vasija y cuando fue a tomar una hoja de papel absorbente, se percató de que no había. Así que se fue a la despensa a buscar un paquete nuevo. Ella misma había colocado 12 rollos en el armario la noche anterior, pero solo encontró que quedaban 2. Una vez más, buscó la razón más lógica y pensó que quizá los chicos habían derramado algo,
y usaron el papel para limpiar. Lauren estuvo un rato en la casa acomodando algunas cosas y a las 12:30 salió porque tenía que pasar buscando a los niños por el colegio. Esa tarde todos tenían cita con el ortodoncista en Manhattan, a excepción de Christian, que pasaría la tarde en casa de una amiga. Después de recoger a Petros, Theodore, Constantino y Noel, los 5 fueron a la casa donde comieron unos sándwiches, y unos 20 minutos después estaban listos para salir. Todos tomaron sus tabletas electrónicas, pero como Noel no encontró la suya, la niñera le escribió a Jennifer pidiendo permiso para que la niña se llevara el dispositivo familiar. Como no recibió respuesta, ella misma la autorizó. El plan previamente acordado con Jennifer era encontrarse en el departamento de Gloria, la abuela de los niños, para que la madre pudiera llevar a sus hijos al odontólogo. De modo que en el trayecto, Lauren volvió a escribir para decirle que estaban en camino. La falta de respuesta de Jennifer era algo fuera de lo común, pero se hacía mucho más preocupante al sumarle todas las señales que Lauren comenzó a ver desde que entró en la casa de la familia por la mañana. Sin embargo, lo que terminó de disparar sus alarmas fue el hecho de que, al llegar a la vivienda de Gloria, su jefa no estuviera allí y no respondiera a sus llamados. Ella no quería alarmar a los niños, y entonces consideró que lo mejor era llegar al consultorio del especialista en ortodoncia, pensando que quizá en el camino tendría noticias de Jennifer o que la encontraría allá. Pero nada de eso sucedió. Así las cosas, mientras los niños eran atendidos, Lauren se alejó un poco para hacer algunas llamadas en un intento por dar con su paradero. Lauren tenía una sensación extraña en el estómago, pues Jennifer nunca se había ausentado de esa manera. El primer contacto fue con su madre, quien trató de tranquilizarla y le sugirió que se comunicara con los hospitales para descartar que su jefa hubiera tenido un accidente. Luego comenzó a llamar a los amigos de Jennifer, pero nadie sabía nada de ella. Al regresar al apartamento de Gloria, a Lauren se le ocurrió revisar la agenda de Jennifer en la tableta familiar que se había llevado Noel. Eso le permitió ponerse en contacto con una de las personas con las que debió reunirse ese día, quien le comunicó que ella no había asistido. Cada paso que daba le confirmaba que algo estaba muy mal. De modo que habló con Lauren, una de las amigas de Jennifer, y con Gloria, y decidieron que lo mejor era dar aviso a las autoridades. Al contactar a la policía, Lauren reportó que Jennifer, de 50 años, madre de 5 chicos de entre 8 y 13 años, que estaba atravesando por un divorcio complicado, había desaparecido. La niñera explicó que en todo el tiempo que tenía trabajando con Jennifer, nunca había tenido problemas para comunicarse con ella, y adicionalmente informó que tiempo atrás, el padre de los niños había adquirido un arma de fuego. Esa misma noche, agentes policiales hicieron un chequeo de bienestar en la vivienda de Jennifer en New Canaan, a la que entraron usando la clave de la puerta del garaje que le suministró la niñera. Los uniformados verificaron que no había nadie en el lugar, pero encontraron la cartera de Jennifer en el piso de la cocina y rastros que aparentemente eran de sangre en el suelo del garaje y en la rejilla de la camioneta que estaba estacionada allí. Un poco más tarde, ese mismo viernes, unos agentes policiales hallaron la camioneta Suburban de Jennifer abandonada en el parque Waveney, a alrededor de 1,5 kilómetros de la casa. En el vehículo también localizaron posibles fluidos hemáticos. Al día siguiente, la policía emitió una alerta plata, un sistema de notificación para transmitir información sobre personas adultas desaparecidas en Estados Unidos. Paralelamente, comenzó un intenso operativo de búsqueda dirigido por la Policía Estatal de Connecticut, en el que participaron varios organismos de seguridad. Asimismo, los detectives entrevistaron al entorno de Jennifer, incluido Fotis, cuyo nombre estuvo en la mente de las autoridades desde un primer momento, debido al litigio que tenía con la madre de sus hijos. Cuando los agentes a cargo del caso citaron a Fotis a declarar,
Su teléfono fue confiscado y a partir del análisis de ese dispositivo se comenzaron a recolectar videos grabados por cámaras de vigilancia que, como veremos en breve, resultaron fundamentales para la investigación. Entre los esfuerzos adelantados por las autoridades se realizaron recorridos en el área en la que apareció la camioneta de Jennifer. En total se desplegaron 8 equipos de agentes y perros policías que barrieron el parque Waveney y entregaron folletos con la foto de Jennifer y sus datos. También llevaron a cabo labores de reconocimiento aéreo en los bosques y se hicieron búsquedas en estanques cercanos. Según reseñas del caso, los restos hemáticos y otras pruebas recolectadas durante el inicio de las investigaciones llevaron a las autoridades a pensar que Jennifer había sido víctima de un ataque violento, por lo que, además de la investigación como un caso de persona desaparecida, se abrió una pesquisa criminal. Durante las pericias realizadas en la casa en la que Jennifer vivía con sus hijos, los investigadores encontraron evidencia de que la escena había sido limpiada. Por otra parte, se supo que los detectives estaban armando una línea de tiempo y se tenía certeza de que ella faltó a una cita que había pautado a las 11 de la mañana del día de su desaparición y a otra prevista para la 1 de la tarde. Antes de que finalizara ese mismo mes de mayo, Jason Ferrano, teniente de la policía de New Canaan, dio a conocer que la búsqueda cruzó las fronteras del estado y que estaban haciendo rastreos cerca de una casa que era propiedad de Hilliard, el padre de Jennifer. Tras una semana sin noticias de la madre de 5 hijos, alrededor de 200 personas se reunieron para orar durante una vigilia celebrada en la parroquia de San Aloysius. La comunidad estaba muy afectada y preocupada por ella y por lo que estaban viviendo sus niños y demás parientes. Por su parte, la familia de Jennifer difundió un comunicado en el que afirmaron que se trataba de una mujer considerada, fiable y organizada que nunca hubiera dejado de forma voluntaria a sus 5 hijos. También se conoció que, días después de la desaparición, Fotis solicitó la custodia total de sus hijos, quienes desde el día 24 se encontraban con su abuela materna en Nueva York. La investigación avanzaba y los oficiales consiguieron datos importantes. Al revisar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona donde vivía Jennifer y del sitio donde apareció su camioneta, las autoridades identificaron a 2 personas: Fotis, de 51 años, y su novia para ese momento, Michelle, de 44. En esas grabaciones se los veía subir y bajar varias veces de 2 camionetas, una Tacoma roja que resultó ser propiedad de un empleado del hombre y la camioneta Ford Raptor perteneciente a Fotis. El vehículo rojo llegó a las cercanías de la propiedad donde vivía Jennifer a las 12:22 del mediodía. Posteriormente, los novios fueron captados en un particular recorrido durante el cual arrojaron bolsas de basura en 30 lugares distintos en Hartford, Connecticut. Eso lo hicieron en horas de la tarde del día de la desaparición. Agentes policiales recorrieron los distintos puntos en los que fueron arrojadas las bolsas plásticas en búsqueda de evidencia. En uno de esos sitios también hicieron una revisión en una alcantarilla, pues en una de las imágenes se observaba que deslizaban un sobre a través del drenaje. Ese operativo de recolección de pruebas culminó con el hallazgo de una esponja de cocina, ponchos de plástico transparente, precintos blancos de plástico, toallas de papel y prendas de vestir de dama, entre las que había un sujetador y una camisa de manga larga con rayas grises y negras. Todos estos artículos estaban cubiertos de sangre. Los investigadores también descubrieron que 5 días después de la desaparición de Jennifer, la camioneta roja del empleado de Fotis fue llevada a un autolavado en el pueblo de Avon. En horas de la tarde del 31 de mayo, la policía se presentó en la propiedad del empresario inmobiliario en Farmington. Los funcionarios fueron vistos conversando con él y con Michelle en el exterior de la vivienda, y luego ingresaron a la casa, donde permanecieron por alrededor de 1 hora. Posteriormente, la pareja subió a su vehículo y fue escoltada por los agentes hasta un cuartel de la policía.
Una vez allí, fueron entrevistados por los detectives y les tomaron muestras para análisis de ADN. Además, también se procedió a incautar la camioneta Ford de Fotis. Con base en las pruebas recabadas, la policía completó las órdenes necesarias para proceder con el arresto de Fotis y Michelle. Las mismas fueron consideradas por un fiscal y un juez, quienes coincidieron en que los sospechosos tenían una causa probable, por lo que firmaron los documentos. Ambos fueron detenidos el sábado 1 de junio en la localidad de Avon, en un hotel en el que pasaron la noche al salir de la sede policial, mientras su residencia era registrada. Los cargos en su contra incluían la manipulación o fabricación de pruebas físicas y la obstaculización del procesamiento de evidencias. Si bien eso era lo único que hasta el momento se había probado, sin lugar a dudas, los detectives esperaban conseguir nuevos elementos para la imposición de cargos criminales adicionales. Al ser interrogados, los sospechosos se declararon inocentes, pero los indicios que la policía tenía en su poder echaban por tierra sus intentos de desmarcarse de los delitos por los que fueron arrestados. Ambos quedaron privados de libertad, cada uno con una fianza de $500,000. Él fue trasladado al centro correccional de Bridgeport, mientras que su novia permaneció en la sede de la policía de New Canaan. Al ser interrogada nuevamente por la policía el 2 de junio, Michelle ofreció información contradictoria. Durante su primera entrevista, ella dijo que la mañana de la desaparición había estado con Fotis, pero en esa segunda conversación no pudo explicar dónde estuvo su pareja ese día entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. Al ser confrontada con las grabaciones de las cámaras de vigilancia que mostraban el recorrido que hicieron mientras bajaban bolsas plásticas de 2 camionetas, ella aseguró que no tenía conocimiento de lo que había en su interior. No. Do you know what was in the bag? No, bueno, in my mind it's always like construction things. Even maybe, I don't know, the cleaning from the house, I don't know. Ese fin de semana, además de continuar registrando la vivienda de los detenidos, la policía también inspeccionó una de las propiedades desarrolladas por la empresa del hombre, ya que la pareja fue vista en ese lugar el mismo día en que se perdió el rastro de Jennifer. El lunes 3 de junio, Michelle y Fotis comparecieron ante el Tribunal Superior del Estado, a cargo de la jueza Stephanie McLaughlin, quien confirmó las fianzas impuestas. Ese mismo día, la mujer fue liberada tras pagar la garantía y entregar su pasaporte, pero debía portar un dispositivo de monitoreo en su tobillo. En cambio, el hombre fue trasladado de regreso al centro correccional de Bridgeport. La jueza también prohibió que los acusados se comunicaran entre ellos o que trataran de contactar a cualquier miembro de la familia de Jennifer. Los medios dieron a conocer algunos detalles del expediente. Según las órdenes de arresto, el análisis de la ubicación de los dispositivos electrónicos del constructor y su novia los colocaba a ambos en la zona donde fueron grabadas las imágenes que los mostraban deteniéndose en un tramo de aproximadamente 6,5 kilómetros de una avenida de Hartford, mientras se deshacían de las bolsas de basura. Los documentos oficiales también revelaron que la revisión de la alcantarilla ubicada en uno de los puntos en los que la pareja se detuvo permitió encontrar un sobre, en cuyo interior había un par de placas de identificación vehicular que habían sido alteradas con cinta adhesiva. Estas matrículas estaban asociadas a un vehículo perteneciente a Fotis, cuyo registro había sido anulado. Los detectives detallaron que, durante las pesquisas, se hallaron en el garaje de la casa de Jennifer múltiples manchas y salpicaduras que parecían ser de sangre, a pesar de que el lugar había sido limpiado. Adicionalmente, se reveló que en los objetos que la pareja lanzó a los contenedores de desechos se halló ADN de Jennifer y en algunos de ellos también había rastros de material genético de los indiciados. Durante los días siguientes, las fuerzas policiales llevaron a cabo una serie de registros adicionales. Uno de ellos, realizado en la casa del empresario, contó con la presencia de Michelle. La búsqueda también incluyó un vertedero de basura ubicado en Hartford,
donde habrían sido vaciados algunos de los contenedores de residuos cercanos a la zona donde la pareja se deshizo de las bolsas. Durante una audiencia realizada el 11 de junio, los dos acusados se declararon inocentes de los cargos. La fiscalía trató de elevar el monto de la garantía de Fotis, alegando que se había encontrado su ADN mezclado con el de Jennifer en un fregadero de la cocina de la casa donde ella vivía. Pero ante esa información, el abogado defensor Norm Pattis expresó que el ADN de su cliente pudo haberse transferido durante una visita que le hizo a sus dos hijos 2 días antes de que su exmujer se desvaneciera sin dejar rastros. El juez mantuvo el monto de la fianza y después de pagar una porción de la misma y entregar su pasaporte, Fotis quedó en libertad con varias condiciones. Se le prohibió salir del estado, no podía entrar en contacto con sus hijos y los miembros de la familia Farber, y debía llevar una tobillera con localizador. En declaraciones ofrecidas a los medios, el abogado de Fotis negó que su cliente tuviera que ver con la desaparición de Jennifer y anunció que abordaría de forma contundente cualquier acusación al respecto. Por su parte, el abogado de Michelle, Andrew Bowman, afirmó que la información que se había estado difundiendo sobre el caso había perjudicado el derecho de su cliente a un juicio justo. Cuando estaba por cumplirse un mes desde que se perdió el rastro de Jennifer, el abogado que representaba a Fotis puso en duda que ella estuviera desaparecida y dijo que pudo haber creado toda una trama para incriminar a su cliente. Ante esas inesperadas afirmaciones, uno de los abogados de la familia Farber indicó que se trataba de un acto de desesperación que tenía como objetivo calumniar a la víctima. Unos días después, al salir de la corte, el defensor del empresario inmobiliario declaró que su equipo seguía adelante con las investigaciones y que estaban evaluando la hipótesis de que Jennifer se hubiera quitado la vida. We are actively contemplating a revenge suicide hypothesis as an explanation for her disappearance. En esa ocasión, aprovechando la presencia de los medios, Fotis habló por primera vez desde la desaparición de su exesposa para decirles a sus hijos que los quería. I just want to tell my children that they're constantly on my mind and that I love them and I miss them very much. A comienzos del mes de julio, el hombre concedió una extensa entrevista a NBC Nueva York, durante la cual insistió en su inocencia, aunque dijo que entendía que, de acuerdo con las estadísticas, en casos similares, el esposo resultaba ser culpable. I think that the people that do not know me, they probably look at me as a monster. Statistically, when something like this happens, 90 or 95% is the spouse. So I can understand why people feel like this. But it's 90%, it's not 100%. So when people... I'm in the 5 or 10%. En esa conversación, el indiciado reconoció que tenía diferencias con Jennifer, como las que existían en otros matrimonios, pero no por eso tenía malos deseos para ella. Asimismo, afirmó que él sabía lo que había hecho y lo que no. También dijo tener confianza en que el proceso legal limpiaría su nombre y se refirió a sí mismo como una víctima de la situación. Dijo que no tenía a sus hijos, que Jennifer no estaba y tampoco Michelle, y que tenía un dispositivo de localización en el pie, por lo que alguien debía darse cuenta de que él era el más afectado con lo ocurrido. Mientras avanzaba el mediático proceso, Kent, el abogado y amigo del acusado, a quien nos referimos antes, se vio envuelto en un escándalo en el que también salió a relucir el nombre de Fotis. Según lo informado por los medios, la exesposa de Kent acusó al profesional del derecho de abuso sexual conyugal y de incumplir una orden de protección. La policía reveló que el letrado usó a Fotis como intermediario para ponerse en contacto con ella a fin de organizar un encuentro. Además, de acuerdo con la demandante, su exmarido quería deshacerse de ella, y Fotis lo estaba ayudando para llevar a la práctica sus planes. Incluso afirmó que, justo unos días antes de la desaparición de Jennifer, Fotis se reunió con ella y la contactó varias veces. En ese contexto, salió a la luz que días antes de que se perdiera el rastro de Jennifer,
el miembro de un club de tiro fundado por Kent descubrió en un área de la propiedad un hoyo que parecía una tumba, en cuyo interior había 2 bolsas de cal. Semanas después, cuando Jennifer desapareció y el hombre supo de la relación que existía entre Fotis y Kent, dio aviso a la policía y el área fue inspeccionada, pero no se encontraron restos humanos. A medida que avanzaban las semanas, se fueron develando nuevos hallazgos. Así, a principios del mes de septiembre, se dio a conocer que en la camioneta roja del empleado de Fotis, que fue vista cerca de la casa de Jennifer, aparecieron rastros de una sustancia que contenía ADN de la madre desaparecida. La misma Michelle, durante una de sus entrevistas con los detectives, reveló que Fotis llevó a limpiar la camioneta porque en algún momento el cuerpo sin vida de Jennifer estuvo en su interior. A partir de esos nuevos elementos, el hombre fue arrestado el 4 de septiembre por cargos adicionales de obstaculizar el procesamiento y alterar pruebas, pero ese mismo día quedó en libertad tras pagar una fianza. Luego trascendió que existían evidencias de que él estaba al acecho en la casa de Jennifer, esperando que ella regresara después de dejar a sus hijos en el colegio. De acuerdo con la hipótesis de la policía, la mañana del 24 de mayo, Fotis habría tomado, sin autorización, la camioneta Toyota Tacoma roja de Powell Gumeny, antiguo director de proyectos de su empresa, con la que se dirigió a un barrio cercano a la vivienda de Jennifer. Una vez allí, estacionó y bajó una bicicleta que había en la parte de atrás de la camioneta, con la que pedaleó hasta la residencia de su exesposa y sus hijos. En su reconstrucción, los detectives indicaron que, al llegar a la residencia, él se quedó acechando y cuando Jennifer regresó, la atacó en el garaje hasta que perdió la vida. Acto seguido, colocó el cuerpo en una de las camionetas que le pertenecían a Jennifer y limpió el lugar con la ayuda de Michelle. De acuerdo con los agentes a cargo del caso, el crimen y la limpieza de la escena ocurrieron entre las 8:05 y las 10:25 de la mañana del 24 de mayo, pues a esta hora, la camioneta de Jennifer fue vista alejándose de su casa. Según los datos de posicionamiento, se concluyó que el vehículo fue conducido hasta el basurero en la carretera Lapham, con el cuerpo de Jennifer y bolsas cargadas de evidencia en su interior. En la orden de arresto, se mencionó que los detectives recuperaron grabaciones de las cámaras de vigilancia de los transportes escolares de New Canaan, en las que se veía la camioneta roja del empleado de Fotis a pocos metros del lugar donde las autoridades encontraron abandonado el vehículo de Jennifer. La misma camioneta también fue vista en dirección a una autopista e ingresando a una de las propiedades de Fotis. A pesar de que se trataba de su vehículo, Powell fue descartado como sospechoso en una etapa temprana de la investigación. De acuerdo con lo que quedó asentado en documentos oficiales, el hombre, que ya no trabajaba para la empresa de desarrollo inmobiliario del imputado, le dijo a la policía que él no autorizó que Fotis llevara su camioneta a lavar, y también afirmó que su ex jefe lo presionó para que cambiara los asientos. Por fortuna, a Powell todo le pareció muy extraño, y aunque removió las butacas, no se deshizo de ellas. Eventualmente, las entregó a los detectives, quienes encontraron rastros de sangre de Jennifer en una de ellas. En los primeros días de septiembre, también surgieron nuevas evidencias incriminatorias. Fotis y Michelle escribieron notas con las actividades que supuestamente realizaron en determinados momentos del día en el que Jennifer desapareció. Esos textos fueron descritos por los investigadores como guiones de coartada. A la luz de esos hallazgos, Michelle también fue acusada de manipulación de pruebas. Ella se entregó a la policía y ese mismo día fue liberada después de pagar la fianza fijada por el tribunal. Para octubre de 2019, trascendió que la unión de Michelle y Fotis había llegado a su fin. Poco después, él comenzó una nueva relación con una vieja amiga llamada Anna Curry. Transcurridos varios meses, a principios de enero de 2020, a pesar de que no había aparecido su cuerpo, la policía afirmó que tenía evidencia suficiente como para declarar que Jennifer había fallecido.
En el informe del médico forense, realizado a partir de las evidencias recabadas durante las pesquisas, se describió su muerte como producto de un crimen violento que pudo incluir lesiones traumáticas realizadas con un objeto contundente y heridas con arma blanca. También se mencionó que Jennifer fue atada con bridas, pues entre los artículos recuperados por la policía se hallaron 4 de estas tiras plásticas y en 2 de ellas se encontró ADN de la víctima. A partir de esas conclusiones, a Fotis, para ese momento de 52 años, se le impusieron nuevos cargos de asesinato y secuestro. Michelle, de 45 años, fue acusada de conspiración para cometer asesinato, cargo por el que también fue imputado Kent, de 54 años, abogado y amigo de Fotis. En la nueva orden de arresto, la policía sugirió que el indiciado actuó por motivos económicos, pues tenía una deuda de alrededor de $7 millones en el momento en que Jennifer desapareció. En ausencia de su expareja, él podría obtener la custodia de sus hijos y acceder a los fondos fiduciarios de $2 millones de cada uno de los chicos. Según la orden de arresto en contra de Kent, la policía determinó que él trató de proporcionar una coartada para su amigo. Michelle les dijo a los investigadores que el abogado estaba reunido con Fotis en el momento en que Jennifer desapareció. Sin embargo, el letrado ofreció declaraciones contradictorias con respecto a ese encuentro y a su contacto con el acusado el día de los hechos. Los documentos oficiales también indicaban que Fotis se comunicó con él mientras arrojaba las pruebas del crimen en Hartford, pero Kent dijo que no recordaba ningún tipo de contacto con su cliente y amigo en ese lapso. Fotis debía comparecer para una nueva audiencia el 28 de enero de 2020 y sabía que probablemente en esa ocasión podría quedar privado de libertad hasta la celebración del juicio. Él y Anna, su nueva pareja, habían acordado ir juntos al juzgado ese martes. Sin embargo, repentinamente, Fotis cambió de opinión y le pidió que cada quien fuera por su cuenta. Ella estuvo con él esa mañana y poco después de marcharse, recibió una llamada del abogado defensor que quería saber dónde se encontraba su cliente. Anna le dijo que debía ir camino al tribunal en su auto. Entonces, el abogado decidió verificar el GPS para determinar dónde se encontraba y descubrió que, según el dispositivo, el hombre no se había movido de la casa. Como se trataba de algo muy irregular y no había manera de comunicarse con Fotis, dieron aviso al 911. Los oficiales que atendieron el llamado entraron a la fuerza al garaje de la residencia, que estaba invadido por los gases del escape de un auto que tenía el motor encendido. Allí hallaron al hombre, inconsciente, desplomado en la parte delantera del vehículo. Había conectado una manguera al tubo de escape para dirigir el monóxido de carbono a la cabina y se había encerrado en el interior. Cuando los funcionarios lo sacaron del garaje, no respiraba y no tenía pulso, por lo que le practicaron reanimación cardiopulmonar en el sitio para reanimarlo y procedieron a trasladarlo en ambulancia al centro médico Yukon. Desde allí lo llevaron en helicóptero al centro médico Jacobi, donde fue sometido a una terapia de oxígeno en una cámara hiperbárica. Sin embargo, los esfuerzos del personal de salud resultaron infructuosos, y se tomó la decisión de retirarle el soporte vital. Antes de desconectarlo, sus hijos fueron al hospital para despedirse de su padre. Esa fue la única vez que lo vieron desde la desaparición de Jennifer. Fotis falleció el 30 de enero de 2020, poco después de las 5:30 de la tarde. Dejó una nota escrita a mano en la que insistió en su inocencia, así como en las de Michelle y Kent. En el texto, dijo que se negaba a pasar una hora más en la cárcel por algo en lo que no tuvo nada que ver. Además, pidió que le hicieran saber a sus hijos que los amaba y haría cualquier cosa por estar con ellos. Pero desafortunadamente, todas las personas tenían límites. En su carta también afirmó que la fiscalía no descansaría hasta verlo en la cárcel. Señaló que su abogado podría explicar lo que pasó con las bolsas de basura dejadas en la avenida Albany,
y que todo lo demás era una historia fabricada por la policía. El abogado de Fotis dijo que desde la desaparición de Jennifer no había ningún lugar al que su cliente pudiera ir sin que la gente susurrara o hiciera comentarios cargados de odio. Al hablar sobre sus motivos, dijo que en su opinión, su conciencia no soportó el peso de un mundo que estaba demasiado ocupado para escuchar y que prefería una historia antes que la verdad. La defunción del acusado llevó al fiscal Richard Colangelo a retirar los cargos en su contra, no sin antes aclarar que fue una decisión que tomó por la imposibilidad de juzgarlo, mas no porque se hubiera demostrado que estuviera libre de culpa. A pesar de la solicitud del abogado de Fotis de llevar la causa contra su cliente a juicio para demostrar su inocencia, un juez falló a favor de anular los cargos. En ese contexto, el letrado expuso que Fotis Dulos se limitó a descartar los artículos manchados de sangre que habían sido dejados en el jardín por una tercera persona y quería tener la oportunidad de demostrarlo ante la justicia. Mr. Dulos' memory remains stained by these scandalous accusations, and we'd like a chance to raise them in an open court. We had said in court today what we expected to prove at trial, and that is that if Ms. Dulos is in fact dead, we have reason to believe she met her end at the hand of third parties unrelated to Mr. Dulos and without his knowledge. Obviously, we were working on development of that evidence to present at trial in September. There will be no trial. La familia Dulos, a través de Rena, la hermana de Fotis, emitió un comunicado a principios de febrero criticando a la fiscalía, a los medios de comunicación y a la policía por haber provocado una histeria masiva en torno al caso, lo que en su opinión lo llevó a quitarse la vida. Rena afirmó que Fotis no era un criminal y calificó el caso y el despliegue mediático como una farsa repugnante. Unos días después de la defunción del empresario inmobiliario, su exnovia, Michelle, volvió a la corte con un nuevo abogado, John Schoenhorn, y se declaró inocente del cargo de conspiración para cometer un crimen. Esa fue la primera vez en que la imputada apareció ante el juez con audífonos para traducción simultánea por solicitud de su abogado, quien explicó que el inglés no era la lengua materna de su cliente y necesitaba que le hablaran en castellano para poder comprender todo lo que se hablaba en la corte. El letrado afirmó que le preocupaba que a raíz del deceso del principal acusado, el Estado actuara con más dureza hacia su cliente porque necesitaban un chivo expiatorio o alguien a quien culpar. Hacia fines del mes de febrero, el otro acusado, Kent, también se declaró inocente del cargo de conspiración. Cuando estaba por cumplirse un año desde el día en que Jennifer fue vista por última vez, Michelle emitió un comunicado reiterando que no sabía qué había ocurrido con ella. También manifestó que no sabía si Fotis pudo hacer las cosas por las que fue acusado y confesó que había sido un error de su parte confiar en él. Además, afirmó que como madre sentía tristeza por los niños quienes perdieron a sus dos padres en muy poco tiempo. Quien también se refirió a los niños fue Kerry Luft, una de las amigas de Jennifer. Con motivo del primer aniversario de su desaparición, ofreció un comunicado en nombre de la familia para expresar el tormento que vivían por la brutalidad de la forma en la cual les fue arrebatada a todos los que la querían. También dio a conocer que aunque los niños estaban creciendo sanos, el dolor de su ausencia no los abandonaba. Para el momento en que Kerry ofreció esa declaración, el mundo se encontraba en medio de la pandemia de COVID-19. En ese contexto, indicó que aunque la atención de los medios se estaba concentrando en la lucha contra la enfermedad, sabían que Jennifer no había sido olvidada y que la investigación sobre su fallecimiento seguía su curso. Ese problema de salud global afectó las actividades en todos los ámbitos, incluida la justicia, lo que también retrasó el avance de las audiencias previas al juicio en las causas contra Michelle y Kent. Las autoridades no se detuvieron en sus iniciativas por hallar a Jennifer, y durante los meses y años que siguieron, se hicieron varios operativos, tanto en propiedades de Fotis como en las áreas en las que inicialmente se llevaron a cabo las operaciones de búsqueda,
pero todos los esfuerzos fueron infructuosos. El miércoles 20 de enero de 2021 se produjo uno de los tantos procedimientos con el anhelo de poder darle un cierre a la familia. La policía llevó a cabo una inspección en el terreno de una de las propiedades de Fotis, para lo que se valió de una excavadora, de un camión bomba de saneamiento y un radar de penetración terrestre. Sin embargo, no hubo resultados. Para el segundo aniversario de la desaparición, los familiares de Michelle difundieron un comunicado en el que manifestaron que ella había sido injustamente tratada, porque se presumió su culpabilidad a lo largo de toda la investigación. Para los Troconis, el 24 de mayo de 2021 no solo marcaba un año más sin que se conociera el paradero de la madre de 5 niños, sino también un año más de injusticia para Michelle. En esa comunicación acusaron a la policía de New Canaan y a la Policía Estatal de Connecticut de dirigir una investigación con suposiciones predeterminadas y conclusiones sin fundamento, a pesar de la colaboración ofrecida por Michelle. En el 2023, en vista de que las autoridades no habían hallado los restos de Jennifer, Gloria, su madre, le pidió al juez que la declarara legalmente muerta para que sus nietos pudieran disponer de los bienes dejados por sus padres para su subsistencia y sus estudios. El 24 de octubre de ese año, el juez William Osterndorf, del Tribunal Sucesorio, emitió la declaración de defunción de Jennifer. En su fallo, afirmó que a pesar de los esfuerzos de la policía local y la estatal, más de 4 años después de su desaparición, los restos de Jennifer no habían sido hallados. Y como en ese tiempo ella no se puso en contacto con sus familiares, la conclusión ineludible era que había fallecido. Se acercaba el momento del juicio, y durante una audiencia previa realizada en diciembre de 2023, se dio a conocer que Powell, el ex empleado de Fotis, cuya camioneta estuvo implicada en el crimen contra Jennifer, sería uno de los testigos de la fiscalía en el juicio contra Michelle. También trascendió que en 2019 el fiscal le había concedido inmunidad. Los padres de Michelle reaccionaron afirmando que el desconsuelo se había apoderado de ellos al saber que había otros sospechosos que no fueron imputados y que al ex empleado de Fotis se le concedió inmunidad. Agregaron que era doloroso ver que el enfoque de la fiscalía se reducía a su hija. Los Troconis aseguraron que Michelle era inocente y les pidieron a los investigadores que reconsideraran la dirección de su persecución y buscaran la verdad y la justicia que su hija merecía. El juicio contra Michelle comenzó el 11 de enero de 2024. Ese día sus allegados hablaron ante los medios para asegurar que era inocente. We know that she's innocent. We are trusting this fair trial. Durante los primeros días, la policía testificó sobre las pruebas, mientras el jurado observaba las imágenes de las cámaras corporales de los funcionarios que entraron a la vivienda para hacer el chequeo de bienestar el día de la desaparición. En los videos aparecían los agentes fotografiando la camioneta que se encontraba en el garaje y señalando los lugares donde había salpicaduras de sangre, tanto sobre el vehículo como alrededor del mismo. Lauren, la niñera de los hijos de Jennifer y Fotis, subió al estrado el tercer y cuarto día del juicio y ante la pregunta de la fiscalía se refirió a la decisión de Jennifer de mudarse de la casa familiar con sus hijos. Because she was afraid of what Fotis would do to her or with the kids if she filed for divorce while they were living under the same roof. El jurado pudo ver las imágenes de las cámaras de seguridad que mostraban el movimiento de los distintos vehículos que se relacionaron con la desaparición de Jennifer. También se exhibieron algunas de las fotografías registradas por los agentes que recuperaron los artículos hallados en el recorrido realizado por la imputada y Fotis. Entre estos estaban las placas alteradas con cinta adhesiva a las que hicimos referencia anteriormente. La tarde del octavo día del juicio fue muy impactante porque la fiscalía les mostró a los presentes las prendas de ropa de Jennifer cubiertas de sangre. Después de esa audiencia, Kerry habló en nombre de la familia Farber para decir
que haber visto la evidencia física fue brutal y al mismo tiempo crucial para ellos. Expresó que estar ante esas piezas que Jennifer usó el último día de su vida los hizo imaginar lo que soportó ese trágico 24 de mayo de 2019. A pesar de los intentos del abogado de Michelle para evitar que los videos de los interrogatorios de la acusada fueran mostrados durante el juicio, el jurado vio dichas grabaciones y escuchó a los detectives hablar sobre las inconsistencias que se hicieron evidentes durante los 3 encuentros que tuvieron con ella en el curso de las investigaciones. En los videos proyectados en el tribunal, se vio a Michelle reconocer que había mentido cuando dijo que vio a Fotis en su casa la mañana de la desaparición. Ella afirmó que no tenía idea de dónde estaba Jennifer y se refirió a sí misma como la novia estúpida que lo ayudó a limpiar la casa porque él se lo pidió. Ella expresó que, de haber sabido que Fotis iba a hacer algo malo, no hubiera subido al vehículo. Durante uno de los interrogatorios, también relató que Fotis le había comentado que Jennifer era un monstruo y que él la odiaba. La examinadora en ciencias forenses en la unidad de ADN, Christine Madel, detalló a los miembros del jurado que se halló material genético de Jennifer en una toalla de papel, un mango de trapeador roto, las prendas de vestir, unas bridas y una toalla de baño. También se encontró ADN de Fotis en un guante de jardín y unas bolsas de plástico, mientras que el ADN de Michelle fue encontrado en algunas bolsas de basura. Cuando fue llamado a declarar, Powell, el ex empleado de Fotis, habló sobre su relación con la familia de su jefe y contó acerca de una conversación que tuvo con Michelle antes de la desaparición, en la que ella hizo comentarios despectivos sobre Jennifer. Según explicó, cuando el perro de Fotis enfermó, Jennifer no permitió que sus hijos fueran a despedirse de él, y la acusada comentó que la madre debería ser enterrada con la mascota. El testigo también relató que Fotis le pidió no comentar que Michelle tenía las llaves de su camioneta el día que Jennifer desapareció. El día 20 del juicio se habló de los resultados de los análisis realizados al teléfono móvil de Fotis. Uno de los detectives explicó que para despistar sobre su paradero, la mañana del 24 de mayo de 2019, el dispositivo electrónico permaneció en la casa mientras él conducía a New Canaan. En una de las audiencias, el fiscal estatal adjunto, Sean McGuinness, indicó que Michelle había encendido la chimenea de la casa para destruir pruebas el día que Jennifer desapareció. El representante del Estado aseguró que el humo llamó la atención de los vecinos porque nadie enciende fuego dentro de la casa en verano. A lo largo del extenso juicio, los fiscales presentaron más de 150 pruebas, a las que volvieron a referirse el martes 27 de febrero durante los argumentos finales. La fiscal Michelle Manning comenzó sus palabras reiterando que a Jennifer le arrebataron la vida y que la imputada tuvo un papel en los hechos que llevaron a su deceso. Refirió que la línea de tiempo construida por los investigadores permitió determinar que el día de la tragedia la imputada tuvo tiempo suficiente para dejar a su hija en la escuela y quedar disponible para recibir la llamada de un amigo de su expareja, la cual serviría como coartada. También detalló que mientras Fotis cometía el crimen contra la madre de sus hijos y limpiaba la escena, Michelle permaneció en su casa manipulando el teléfono de Fotis para que pareciera que estaba en su vivienda. Por su parte, el abogado de la procesada reiteró que su cliente no sabía lo que Fotis pensaba hacer y calificó los argumentos de la fiscalía como especulaciones y conjeturas. El letrado aseveró que no importaba cómo se observara la evidencia, no había nada que le permitiera a Michelle anticipar lo que iba a suceder. El 1 de marzo se conoció el veredicto del jurado. Michelle fue hallada culpable de todos los cargos: conspiración para cometer asesinato, 2 cargos de conspiración para manipular pruebas físicas, 2 cargos de manipulación de pruebas físicas y obstaculización del procesamiento. El 31 de mayo de 2024 tuvo lugar la audiencia de sentencia. Antes de que el juez diera a conocer su fallo,
Amigos y familiares de Jennifer ofrecieron sus declaraciones de impacto mientras se proyectaban imágenes en las que aparecían junto a ella. La progenitora de Jennifer, Gloria Farber, fue la primera en hablar. Dijo que su hija solo quería dar y recibir amor y ser una madre amorosa. She lived in fear for her life and fear that her husband might abduct her children. Jennifer filled her children with love, wisdom, and humor. Jennifer would have been very proud of her children's accomplishments. They will always have their memories of her, as do I. Melissa, la hermana de Jennifer, compartió que la amó desde el día que nació y que se sentía orgullosa de su hermanita. I miss Jennifer's intelligence, her soft, sweet voice, and the sound of her laughter. There are really no words to adequately express what losing my sister Jennifer has meant to me. Los hijos de Jennifer, quienes se abstuvieron de hablar públicamente desde la desaparición de su madre, rompieron el silencio para expresar lo mucho que los afectó la pérdida de la mujer que les dio la vida y pidieron la máxima sentencia para Michelle. Petros, el mayor de los hermanos Dulos, fue el primero en compartir sus sentimientos en la sala. Your Honor, I understand that sitting over there is a mother with a child and a family who love her. My mom once had that. We once had that, and she helped destroy it. That woman appeals to our sympathy under the guise of being a mother. She has desecrated the meaning of that word for me. Theodore siguió a su hermano en el uso de la palabra para decir que tuvo la mejor madre, quien lo amó a él y a sus hermanos de forma incondicional. My life now is nothing like it used to be. I no longer have my mother, my hero. I'll never talk to her again. I'll never do my homework with her again. I'll never ask her for advice again. Theodore también se dirigió directamente a Michelle y le exigió respuestas. You will spend the next however many years behind bars, and this will give you the time to think about what you have done. Every day, you will wake up in a small cell with not much to do. You will have many years to contemplate what you know you have done. If you have just the least bit of humanity, I suggest you let all of us know exactly what happened that day and where my mother is. Christian habló sobre lo que vivió cuando sus padres se separaron y Fotis hizo que Michelle compartiera con la familia durante sus visitas. Agregó que él les pidió que mintieran al respecto y afirmó que la presencia de Michelle en sus vidas fue abrumadora e invasiva, incluso antes del 24 de mayo de 2019. Constantin hizo referencia a cómo cambió su padre desde que Michelle entró en su vida, desarrollando una personalidad tóxica cuando ella estaba cerca. El hombre aseguró que ella conspiró para acabar con la vida de su madre y no mostró remordimiento. La corte también escuchó a Noel, la menor de las hijas de Jennifer, quien dijo que las acciones de Michelle afectaron su vida de muchas maneras. I'm now growing up without my mother. This is something no child should ever have to do. Her life was cut short, and Michelle was a contributor. Finding closure is impossible, considering Michelle never gave any information. Familiares y amigos de Michelle también hablaron en su favor, y se le permitió a la acusada dirigirse a los presentes en la sala. La primera persona que habló en favor de Michelle fue el pastor Christopher Solimene, de la Iglesia Congregacional de Avon, quien afirmó que ella asistía a estudios bíblicos y cocinaba en el comedor de beneficencia. I believe wholeheartedly Michelle to be a person of extraordinary good character and a faith-filled person I would trust with my very own life. Por su parte, Carlos, el padre de Michelle, dijo que desde que era joven, su hija lo acompañó en misiones médicas en zonas necesitadas y siempre demostró mucha empatía y compasión. Michelle's confinement has been overwhelming, especially for her teenager daughter, who needs her mother's guidance and support. These past 5 years has been the hardest of my life. I have left behind everything I love, including my patients.
to focus on the legal process and support of my daughter through this heartbreaking process, coping with difficult challenges. My heart goes to the Dulos children who lost both of their parents. Carlos le pidió al juez que tuviera compasión con su hija y le diera la oportunidad de seguir siendo un miembro valioso para la sociedad. La madre de Michelle afirmó que su hija no era la rompehogares retratada por los allegados de Jennifer, pues cuando conoció a Fotis, él se presentó como un hombre orientado a la familia que atravesaba por un divorcio amistoso. Agregó que Michelle creía en Fotis y no tenía motivos para dudar, pero él los había engañado a todos. Claudia, una de las hermanas menores de la acusada, también habló en la corte para realzar sus cualidades. Today I stand before you, Judge, to affirm my unwavering support for my sister Michi and to reveal her true character, which is very different from the accusations against her. Her life has been one of service, love, and dedication to the well-being of others. It is these attributes and her history of positive impact that I humbly ask you to consider in your decision for her sentencing today. Por último, el juez escuchó a la hija de Michelle, Nicole, quien dijo que su madre era el mundo para ella. Through it all, I want to emphasize my love and trust in my mom. She has been my anchor, guiding me through life's troubles. She's the first person I call after a bad competition, and without her motivational words, or simply her peaceful voice, I wouldn't be able to be where I am today in either my sport or in life. I am begging you to listen. I need my mom in my life. Not just as a parent, but as a source of strength and understanding. Antes de que el juez dictara su sentencia, Michelle hizo uso de la palabra para decir que lamentaba profundamente esta tragedia que había afectado tantas vidas. I found out things before and during trial about a man, Fotis Dulo. I thought I knew and loved. I deeply regret ever being in a relationship with Fotis Dulo and bringing my daughter, my family, and myself into our lives, into his life. I am a person of profound faith, and I have been praying and will continue to pray for those who suffered and still suffer. El juez Kevin Randolph sentenció a Michelle Troconis a 20 años de prisión, término que será suspendido después de 14 años y medio para cumplir 5 años de libertad condicional. Los fiscales expresaron que se sentían decepcionados, pues esperaban la aplicación de una pena de 45 años, especialmente después de escuchar las declaraciones de impacto de los hijos de Jennifer. Por su parte, John Schoenhorn, el defensor de Michelle, también rechazó el resultado. Afirmó que el proceso no fue justo, que estuvo plagado de irregularidades y anunció que apelaría. Kerry Luft, vocera de la familia Farber, dijo que estaban satisfechos con el castigo impuesto por el juez. Agregó que de alguna manera se sentían aliviados de saber que la acusada cumpliría una condena, aunque nada de eso les devolvería a Jennifer. El fin del juicio contra Michelle no es el cierre del proceso judicial para la familia Farber, pues todavía está pendiente el juicio contra Kent McWinney, el abogado y amigo de Fotis, acusado de conspiración para cometer asesinato, cuya fecha de inicio aún no ha sido fijada. Mientras llega el momento de enfrentar a la justicia, el indiciado se mantiene en libertad bajo fianza y lleva un dispositivo de vigilancia en su tobillo. Antes de finalizar nuestro video de hoy, queremos contarles que el impacto de este caso y el de otro muy similar generó cambios legislativos de gran importancia en Connecticut, con la aprobación de la ley Jennifer, que amplió la definición de violencia doméstica al incluir actos amenazadores, humillantes o intimidatorios que perjudiquen a una persona y la priven de su libertad. El instrumento legal debe su nombre a Jennifer Dulos y a Jennifer Magnano, quien perdió la vida en 2007 frente a sus hijos por una bala disparada por su esposo. Según la directora ejecutiva de la Coalición de Connecticut contra la Violencia Doméstica, Megan Scanlon, hay al menos 40,000 víctimas de violencia doméstica en Connecticut cada año.
Para Megan, la exposición mediática que tuvo el caso de Jennifer pudo haber alentado a otras víctimas a denunciar. En ese mismo sentido, Susan Adam, directora ejecutiva del Centro de Crisis de Violencia Doméstica, afirmó que se trata de una crisis de salud pública y un problema social que avanza en el silencio, por lo que concienciar y educar para que la gente comprenda que se trata de algo que le puede pasar a cualquiera es un primer paso en el camino correcto. Para el momento en el que realizamos este video, acababan de cumplirse 5 años desde la desaparición de Jennifer y la investigación sobre lo ocurrido y sobre su paradero seguía activa. En una declaración en el marco del 5º aniversario de la tragedia, los familiares de Jennifer Dulos expresaron que se mantenían firmes en su creencia de que sus restos aparecerán. Además, afirmaron que aunque la vida continúa, lo hace acompañada por un profundo dolor y por su irremediable ausencia. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.